el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera Dios ha querido mostrar su justicia, en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios. Palabra de Dios. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. En el Señor se encuentra la misericordia. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de vosotros que construís los sepulcros de los profetas, a quienes vuestros mismos padres han dado muerte. Así os convertís en testigos y aprobáis los actos de vuestros padres. Ellos los mataron y vosotros les construís sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: Yo os enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas
que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de vosotros, doctores de la ley, porque os habéis apoderado de la llave de la ciencia. No habéis entrado vosotros, y a los que quieren entrar se lo impedís. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Uno de los grandes temas de la carta de San Pablo a los romanos es la relación entre la ley y la gracia, entre la ley y la fe. San Pablo acá, en esta lectura que hemos escuchado hoy del capítulo 3, enuncia uno de los grandes principios, casi diríamos estructurantes, de esta carta y de este tema, que fue pésimamente interpretado por Lutero y por el protestantismo en general, incluso hasta nuestros días, incluso con una mala traducción de lo que aquí San Pablo nos está diciendo. Y es concretamente esta expresión: nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en la línea del protestantismo, de la reforma protestante, se entendía el hombre es justificado por la sola fe. Y allí se introduce esta palabra que San Pablo no dice. San Pablo no habla de la sola fe. Dice que es justificado por la fe sin las obras de la ley, ni siquiera sin las obras. Por eso la epístola de Santiago causaba un gran desagrado en el protestantismo, especialmente en Lutero, porque hacía explícito en la misma línea de lo que dice San Pablo, que las obras son las obras consecuentes a la fe, lo cual es absolutamente lógico. Si creo en Dios, obro de acuerdo a lo que creo. Y si no obro de acuerdo a lo que creo, entonces hay una anomalía, hay algo que no está bien. Y esa precisamente es nuestra lucha. Por eso este tema es tan importante. Nuestra lucha consiste en obrar de manera nuestra fe. Y nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados se introducen para que obremos de manera discorde con nuestra fe. Por eso San Pablo dice aquí que el hombre es justificado por la fe, pero cuando habla de la justificación por la fe, no se trata, al modo luterano, de un simple creer en Dios y después vivir de una manera totalmente ajena a esa fe, como si la gracia de Dios simplemente nos recubre, nos disimula, nos muestra de una manera ante Dios que en realidad no somos en lo profundo del corazón. Esa fe de la cual aquí habla San Pablo es la fe en su sentido más pleno. Y la fe en el sentido más pleno es la fe viva. La fe viva, ¿qué es? Es la fe animada por la caridad. Esa fe viviente, esa fe animada, vivificada por la caridad, es la que nos une a Dios, la que nos conduce hacia Dios. De tal manera que la fe no es, en este sentido profundo e integral de la palabra, un simple saber sobre Dios, un simple confesar que Dios existe y que Dios quiere tales o cuales cosas y que el camino de salvación implica determinadas situaciones o determinados preceptos, sino que es la fe viva, la fe que se va expresando en su vínculo íntimo con la caridad. Y esto necesariamente engendra obras, porque si no caeríamos en esta curiosa anomalía que disocia la fe de las obras. Entonces, en primer lugar, esta fe es la fe viva, la fe que nos une a Dios,
la fe que está animada por la caridad. Y esa fe es la que nos justifica. La justificación es una obra de Dios en el corazón del pecador, convirtiéndolo en santo, santificándolo. No pensemos acá la santidad simplemente o exclusivamente, como a veces se piensa, la santidad de los santos canonizados, sino la santidad en cuanto presencia de Dios en el corazón del hombre. La redención. En San Pablo muchas veces la justificación equivale a la redención. Somos santos porque hemos sido redimidos. Es decir, el fundamento de nuestra vida cristiana es una obra de Dios en nosotros. Esa semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Esa es la justificación. Por eso dice un poco antes, todos han pecado, todos están privados de la gloria de Dios. Nadie puede gloriarse de nada. Del pecado original en adelante, esto es así. Y si tenemos fe, es decir, si tenemos esta fe animada por la caridad, nunca puede ser por un mérito propio exclusivamente, ni mucho menos fundamentalmente. Si tenemos fe en este sentido, es porque Dios ha obrado en nosotros. Y ha obrado de tal manera que eso que siembra en nosotros va creciendo acompañado por la gracia de Dios y va dando frutos. Precisamente se habla de la vitalidad, la vida espiritual. No hablamos simplemente de nuestro espíritu, sino de vida espiritual. La vida espiritual que comienza especialmente el día de nuestro bautismo, con esta justificación, con esta participación en la redención, y que va creciendo. Los frutos son las buenas obras y definitivamente la vida eterna. Por ese motivo San Pablo acierta plenamente en esto que fue tan mal entendido. Somos justificados por la fe, es decir, porque esa fe implica el amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón y que nos convirtió de pecadores en santos, de apartados de Dios en redimidos. Y habiendo hecho esto Dios en nuestro corazón, esa vitalidad que fue sembrada en nuestra alma va produciendo frutos que son las obras propias de la fe. Y después San Pablo dice, sin las obras de la ley. Fíjense que no dice sin las obras, simplemente, la fe sin obras, sino la fe con las obras correspondientes a la fe. Lo va a explicitar después, continuando la carta con algunos ejemplos muy significativos. Sin las obras de la ley. Esto también fue mal interpretado, lamentablemente, y no por casualidad. Rasgos fundamentales de la vida cristiana le conviene al mundo malo, que sea mal interpretado para no vivir como cristiano. ¿Qué son las obras de la ley? Era un pensamiento que se había introducido en las primeras comunidades cristianas por parte de los que se llamaban los judaizantes, que decían, el hombre se salva cumpliendo la ley de Moisés al margen de Cristo. La sola ley, podríamos decir, usando la misma expresión. Las obras de la ley es el cumplimiento externo, meramente externo, de la ley de Moisés y de la cantidad de preceptos que los fariseos se habían forjado. Y entonces San Pablo va a decir en otro momento, si la ley salva, Cristo ha muerto en vano. Si bastaba, si era suficiente el Antiguo Testamento, ¿para qué vino Cristo? Precisamente Cristo vino porque el Antiguo Testamento, porque la mera ley no salva. Porque la mera ley no puede dar lo que solamente Cristo nos puede dar. Como lo dirá también San Juan en el comienzo del Evangelio, la ley nos vino por Moisés, la gracia por Jesucristo. Y es el amor la plenitud de la ley. El amor, la caridad, hace lo que la ley indicaba, pero no daba fuerzas para cumplirlo. Un razonamiento complejo hace San Pablo en esta carta a los romanos y también en la carta a los gálatas sobre este tema, pero es importantísimo. La ley, que es uno de los grandes temas de toda la Escritura, y San Pablo lo presenta de diversas maneras,
La ley no es mala, la ley es santa, pero había sido mal entendida. Se pensaba que el mero cumplimiento externo daba la salvación y por eso se excluía a Jesucristo. Y en realidad lo que hacía la ley era indicarnos el camino a la salvación, y en eso es santísima, pero no contenía la fuerza necesaria para recorrerlo. Por simplificarlo de alguna manera, es como si la ley nos dijera por dónde se va, pero no nos da los medios suficientes para recorrer el camino. Y esos medios suficientes y sobreabundantes para recorrer el camino que la ley nos indica es la gracia. Y por eso la ley no queda de lado tampoco. Estas obras de la ley que quedan de lado es cuando la ley se entendió mal como este mero cumplimiento de una serie de preceptos sin amor a Dios. Esta frase de San Pablo es, insisto, como uno de los núcleos fundamentales de su pensamiento, que revaloriza y que nos exhorta a creer, a amar, a esperar en Dios, esa fe integral, esa fe que nos une a Dios y una fe que se expresa en obras, que son obras coherentes con ese amor, con esa fe, con esa esperanza. Y no como se entendía, esto lo decimos a partir de la Reforma luterana en adelante, pero obviamente en tiempos de Cristo, ya incluso antes de que San Pablo lo escribiera, lamentablemente se vivía así en el fariseísmo. Mientras mataban a los profetas y después les construían sepulcros, se apartaban constantemente del amor a Dios, la denuncia que hace Jesucristo hoy en el Evangelio. Los profetas vivos dan disgustos, los profetas muertos dan dinero, como alguien dijo también. Cuando los profetas estaban vivos, le daban disgustos al pueblo de Israel, porque a nadie le gusta que le pongan en evidencia su falta, su pecado. Y entonces los profetas eran perseguidos por el Israel pecador. Pero una vez que los profetas estaban muertos, les construían bellísimos sepulcros, mostrando una vez más esa tremenda hipocresía que había en el corazón de los hombres. Y en base a esos sepulcros tan hermosos, tan perfectos, tan bellos, servían en el fondo para la vanagloria, para la codicia de aquellos que celebraban con tanta hipocresía los profetas, pero solamente cuando los profetas ya habían muerto, mientras en vida los habían perseguido. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos ayude a vivir, que nos dé la gracia de vivir plenamente nuestra fe. En este sentido, una fe viva, una fe animada por la caridad, una fe que nos da la gracia para recorrer este camino que la ley nos indica, no ya la simple colección de preceptos, sino sobre todo este primer mandamiento, el mandamiento de la caridad, que se expresa de tantas formas distintas a lo largo de nuestra vida. Que el Señor fortalezca nuestra fe y que un día nos conceda ese fruto definitivo de la justificación, de la redención, que es la vida eterna. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas, a que este sacrificio, celebrado con amor, nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señora, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.